Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión de pleno extraordinaria, siendo las 8 horas del día 22 de enero de 2021. En primer lugar, vamos a aprobar como punto de urgencia la celebración de la sesión a puerta cerrada, por motivos del COVID. Entonces, primero votamos la urgencia, ¿no? Sí, votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Se incluye, entonces ahora pasamos a votar la celebración de a puerta cerrada de la sesión. ¿Votos a favor? Se aprueba por 10 votos a favor. Sí, bueno, eso, hay que recordar que tenemos un voto delegado, ¿vale? Es un voto delegado, entonces somos presentes 9. Con el voto delegado somos 10. Ah, no, perdón. 9. Porque el voto delegado se mantiene, pero falta también Luis. Falta Luis. Es que entonces, se aprueba todo por 9 votos a favor. Eso es. Vale, perdón. Vale, el segundo punto es la modificación de las tasas para el año 2021. Vale, las tasas del año 2021 están ya aprobadas. Lo único recordar pues que se han mantenido todas las tasas municipales, es decir, hemos mantenido impuestos y tasas no solo del ayuntamiento, sino también de la residencia y la escuela de música para este año 2021. Lo único que esto es una tasa nueva porque acabamos de hacer una inversión en deporte, hemos comprado 15 bicicletas de spinning para poder ofrecer estos cursos de spinning desde el ayuntamiento, y para ello necesitamos crear una tasa de alquiler de bici mensual pues para que las empresas externas pues puedan ofrecer este servicio, al igual que hacemos con las salas de la escuela de música y del polideportivo. Entonces lo que proponemos es la incorporación de una nueva tasa de alquiler bicicletas de spinning de 5 euros mensuales por bicicleta. ¿Algo que decir? ¿De acuerdo? Sí. En la Comisión de Hacienda celebrada el día 23 de diciembre de 2020 se aprobó la adquisición de bicicletas de spinning y la consecuente tasa para alquilarlas, que supondría una tasa de 5 euros por bicicleta al mes. Conforme a lo establecido en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, se someterá el expediente a información pública por plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BON, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y, en su caso, formular las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen oportunas. Una vez transcurrido dicho plazo y si no hubieran presentado reclamaciones, se entenderán aprobadas definitivamente. Se propone al Pleno del Ayuntamiento de Villafranca la aprobación de la tasa de alquiler de bicicletas de spinning de 5 euros mensuales por bicicleta. ¿Votos a favor? Se aprueba por 9 votos a favor. En tercer lugar, la aprobación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Villafranca y sus organismos autónomos para el año 2021. Bueno, los cambios en la plantilla orgánica con respecto al año pasado tienen que ver, en primer lugar, con la incorporación de 2 trabajadores fijos en la brigada que el año pasado no teníamos. En segundo lugar, con el reflejo de unos complementos provisionales en personal del ayuntamiento por las funciones de gestión y la contabilidad pública de la Escuela de Música Fernando Calahorra, que son del 7% en el puesto de intervención y del 10% en el puesto de técnico de grado medio. Y en tercer lugar es la aplicación de la Ley de Policías, ley que se tenía que haber aplicado desde el 1 de enero del 2019. En virtud de esta Ley de Policías existe un concepto retributivo que debe ser aplicado en los consistorios, que es el complemento específico, que de acuerdo con la ley supone el abono del 45% del sueldo inicial correspondiente al nivel. Este complemento retribuye la incompatibilidad policial y el riesgo inherente de la función policial, por lo que desaparece el 8,5% de riesgo y el 12% de nivel que se venían aplicando en nuestra localidad. Para aplicar el complemento del puesto de trabajo se ha realizado un estudio de valoración por parte de una empresa externa al ayuntamiento. Decir que hemos acudido a la empresa Talentis, que es la que realizó y trabajó con la Federación Navarra de Municipios y Concejos la aplicación de esta ley en todos los municipios navarros.
Bueno, pues dicha empresa, tras hacer el estudio de valoración del puesto, lo que nos ha propuesto es un complemento por puesto de trabajo del 16,62% junto con un 6% de turnicidad. Cuestión que a día de hoy no se va a aplicar, ya que solo hay un municipal, pero sí que se aprueba en la plantilla. Lo que pasa es que no se aplica, ¿no? Pero no se incluye. Bueno, no se incluye en este momento. Vale, a día de hoy no se incluye, pero que sepamos que cuando tengamos 2 o más policías, se aplicará ese 6% porque en el estudio de valoración está incluido. Ya existía un complemento por puesto que era de otro estudio anterior del 21%, que pues ahora cambia y pasa al 16,62. Además, también propone otro complemento especial de disponibilidad del 10%, que más o menos se corresponde con el demando que también existía. El estudio concluye con respecto a la retroactividad de la aplicación de esta ley, que está claramente definido para el 1 de enero del 2019, pero sin embargo el Ayuntamiento, como podemos llegar a acuerdos con las personas, con los agentes municipales, en este caso pues con el agente municipal actual, hemos llegado a un acuerdo de que se aplique a partir del 1 de enero del 2020. En definitiva, lo que se propone es el reconocimiento de los siguientes complementos para los 2 puestos de agentes municipales de la plantilla. Un complemento específico de un 45%, un complemento específico por puesto de trabajo del 16,62% y un complemento por especial disponibilidad del 10%. ¿Algo que decir o pasamos? Sí. Bueno, nosotros, antes que argumentar nuestra intención de voto, tenemos una serie de dudas o preguntas para ver si nos las podéis solventar, y así pues nosotros dirigiremos el voto hacia un lado o hacia el otro. Bueno, nosotros estamos muy lejos de querer polemizar y debatir si la subida de los complementos salariales, tanto del policía municipal como del interventor como del oficial administrativo, son o no adecuados. Evidentemente hay una empresa que ha realizado este estudio, que es la valoración del puesto de trabajo, y ante eso pues creemos que no debemos de decir nada. Pero por otro lado, sí que queremos hablar un poco sobre la nueva ley de policías, preguntar al equipo de gobierno a ver qué valoración se ha hecho con la nueva ley de policías a aplicar, porque establece un horario a cubrir, establece también unas horas estipuladas por ley. Sabemos que el policía municipal de Villafranca es delegado sindical y también tiene unas horas que puede o no son disfrutarlas, sino hacer derecho a ellas, y a ver a cuántas horas al año le corresponden como delegado sindical. Entonces, esta serie de dudas creemos que es importante que se aclaren y que se aclaren aquí para saber al final qué cómputo de horas son las que Villafranca va a poder tener policía municipal. Y a su vez también queremos expresar un poco la preocupación social que está habiendo últimamente, porque Villafranca ha sufrido una serie de robos en piperos y, bueno, pues de forma un poco reiterativa, un poco con premeditación y alevosía, y evidentemente consideramos que un solo puesto de policía municipal ante estos hechos de aumento de delincuencia en una población tan pequeña, pues igual se ve desbordado por esta clase de hechos. Y queremos saber, así como se comentó en la comisión, y creemos que es el sitio y el lugar para aclararlo, cuándo se va a sacar el puesto de policía, como se comentó en la comisión de personal, cómo hemos avanzado en ese tema, y a partir de aquí pues nosotros pues estableceremos un poco la intención de voto hacia un lado o a otro cuando se nos aclaren estas dudas que nos han surgido. Bueno, pues en relación a las horas son las horas que están establecidas en convenio. Si es delegado sindical, tiene derecho a esas horas, como cualquier otro policía foral o policía municipal de cualquier otro pueblo. Son derechos de los trabajadores, que no tienen nada que ver con la aplicación o no de la ley. Entonces, la ley se tiene que aplicar a todos los agentes municipales, y se entiende con agente municipal aquel personal funcionario
funcionario de las entidades locales que, con independencia de su denominación, da igual si se llama alguacil o agente municipal, es lo mismo, ejerce con carácter no exclusivo un servicio policial. Es decir, aquí hay unas acciones que es custodiar y vigilar servicios e instalaciones de dependencias locales, ordenar el tráfico, participar en tareas de auxilio, velar por el cumplimiento de las ordenanzas, bandos, resoluciones, vigilar los espacios públicos, intervenir en la resolución amistosa de conflictos, auxiliar y colaborar en todo momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad, y aquellas de naturaleza no policial que, con lo dispuesto al ordenamiento jurídico, pues las estipule su puesto de trabajo, como son todas aquellas acciones que, fuera de lo que son las funciones normales del policía o las habituales, pues el agente municipal de nuestra localidad lo ejerce. Con respecto al tema de los robos, sí, pues ya sabemos que solo hay ya lo hablamos en comisión, sabemos que solo tenemos un municipal, porque el otro municipal se marchó a Tudela, y también es verdad que estamos revisando cómo se queda ese puesto. Ahora explicará un poco Maite, porque está claro que nosotros queremos 2 municipales. De hecho, en la primera legislatura, cuando yo entré en el 2007, lo primero que hicimos fue crear el segundo puesto de agente municipal. También es verdad, Delia, que si cuando se estaba sacando Fernando la plaza, si se hubiera solicitado a Tudela, sabiendo que Fernando estaba en buena posición y que se iba a sacar la plaza, como hizo Arguedas, Villafranca tendría a día de hoy un municipal, porque automáticamente el que se hubiera quedado sin sacar la plaza hubiera venido a Villafranca, y el Ayuntamiento de Tudela incluso hubiera estado obligado a pagar la formación de ese agente municipal, que ahora, cuando saquemos la plaza, la tendremos que pagar nosotros. Entonces, si se hubiera solicitado a Tudela en tu legislatura cuando Fernando estaba haciendo la oposición, ahora mismo tendríamos 2 municipales. Así que si no tenemos 2 municipales, yo creo que no es consecuencia nuestra, sino consecuencia de vuestra legislatura, porque no hicisteis lo que se tenía que haber hecho, que en otros pueblos lo han hecho, como es el caso de Arguedas. Yo, en cuanto entré, solicité y me dijeron que ya se había pasado el plazo, que ya no teníamos nada que hacer porque ya estaban en formación y no había nada que hacer. Entonces, si quieres, Maite, explicar cómo está este asunto. A ver, si lo primero, lo de las horas, pues bueno, teniendo uno, pues el cómputo anual son las horas de una persona, entonces los turnos, como os ha dicho, pues no se pueden hacer varios turnos, perdón. No, la pregunta es concreta, porque en la nueva ley de policías se establece eso. Sí. ¿Cuál es el número de horas que establece la nueva ley de policías? 1592. Pero tenemos un agente municipal. Con respecto al segundo asunto, con lo del segundo agente municipal, que está regulado en plantilla, pues ya lo hablamos en la comisión de personal, se quedó que se iba a mirar, lo estamos estudiando para ver cómo ese puesto que está en excedencia, porque es del otro agente municipal que se fue el año pasado o hace 2, no sé bien, pues poder sacar la plaza de manera temporal, bien cubriendo esa excedencia, o de manera fija. Hay que estudiarlo bien para no equivocarnos, y eso. Claro, porque si la sacamos fija y luego, por la circunstancia X, vuelve, o sea, cuando una persona se va de excedencia, la plaza es suya, pero hay que tener claro. Entonces tenemos que tener claro cómo sacar la plaza y que estamos con esto de sacarla. Pues me surgen todavía más dudas. Bueno, entonces se ha dicho 1592 horas según la aplicación de la nueva ley de policías. Por supuesto, las horas sindicales son un derecho, eso creo que nadie lo ha discutido aquí. Claro, ahora, pues con las horas que establece la ley, menos las horas de delegado sindical, si es que o no las ejerce, vacaciones y bajas, pues al final Villafranca se ha hecho un poco el estudio de cuántos días vamos a estar sin municipal. Creo que ese estudio carece ahora de sentido, porque a ti te preocupó poco. Se te iba un municipal y poco hiciste para conseguir otro municipal. Entonces, como me preocupó poco, no, es que el estudio. Vale. Que es que no tenemos que hacer el estudio, son derechos de los trabajadores. Perfecto. Estás hablando de que es un delegado sindical. Yo pregunto, estoy aquí para preguntar y si tienes la respuesta, perfecto, y si no la tienes, perfecto también. Que no tengo, no se ha hecho el estudio. Que es una resta, que no hay que hacer ningún estudio. Entonces, ahora son las restas.
los días que trabaja, menos las vacaciones, menos se ha hecho las el horas estudio, sindicales. ¿vale? Que no hay que hacer ningún estudio, te estoy diciendo, Vale. que es una resta. Claro, como es una aplicación de una nueva ley y establece claramente las horas, por eso a ver si se había hecho el estudio. No se ha hecho, perfecto. Y con lo que ha dicho Maite, la tasa de reposición del ayuntamiento se puede realizar una nueva. Pues, no. A ver, la tasa de reposición va con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Entonces, así, básicamente y en general, no es del todo, pero bueno, para que entendáis, la tasa de reposición supone que se podrá ofertar las plazas de personal siempre y cuando en el año anterior se haya causado una baja. Baja baja de que se ha cesado en el trabajo. Pero además hay que aplicar unos porcentajes. O sea, no es, en plan, lo he dicho muy simple para que se entienda. Entonces, claro, por tasa de reposición, actualmente, pues no lo tengo estudiado la tasa de reposición. Lo único sería, lo que hemos dicho del segundo alguacil, sería por la excedencia de la persona que está actualmente de excedencia. En el caso de que su plaza es personal, es suya, entonces habría que ver si se puede sacar temporal o dentro de un plazo poder sacarla fija. Pero todo eso hay que estudiarlo porque está sobre el tintero, pero no tiene un estudio Vale, profundo. con lo cual se está estudiando también. Sí. Vale. Entonces, bueno, y la última pregunta que tenemos también es el estudio de valoración del complemento del puesto de trabajo que ha hecho Talentis, ¿lo ha realizado también con el interventor y el oficial administrativo? No, eso no lo hemos hecho porque eso es totalmente diferente a la aplicación de la ley de policías. Ya explicamos en la comisión de personal y también en la Junta de la Escuela de Música que esos complementos eran unos complementos que se venían aplicando de otra manera y lo que hemos hecho ha sido reflejarlos en plantilla pues porque es lo que se tenía que hacer de manera oficial. Entonces son algo que no son nuevos, que se llevan aplicando durante bastantes años y simplemente los reflejamos en plantilla al firmar un acuerdo que ya se aprobó en Junta de la Escuela de Música. Se ha firmado un acuerdo entre la Escuela de Música y el Ayuntamiento de Villafranca y no son unos complementos específicos a personas, son unos complementos específicos al trabajo realizado, que en este momento lo realizan 2 trabajadores del Ayuntamiento, pero que igual de aquí a un tiempo lo pueden realizar otros. Se aplicará a aquellas personas del ayuntamiento que realicen ese trabajo. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque la Escuela de Música es un organismo autónomo del ayuntamiento y tiene contabilidad pública. Lo mismo que la residencia, lo que pasa que en la residencia tenemos una administrativa que lleva la contabilidad, pero en la Escuela de Música por supuesto que no, entonces siempre se llevaba desde el ayuntamiento. Entonces estamos reflejando unos complementos que ya eran oficiales, lo que pasa que no estaban reflejados en plantilla. Pues sin más nos vamos a abstener porque creemos que pues hace falta darle una vuelta a todo esto por lo que has contestado, sobre todo con la falta de estudio que no se ha estudiado y nada más. Esa va a ser nuestra intención de voto. Muy bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? 6. Sí. ¿Y abstenciones? Abstenciones, perdón. Vale. Pues se aprueba la plantilla orgánica para el año 2021 del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos por 6 votos a favor y 3 abstenciones. Pasamos al último punto, que es la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Villafranca y sus organismos autónomos para el año 2021. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena a Rebeca por su maternidad, indicar que estos presupuestos pues los ha liderado ella como responsable de Hacienda del Ayuntamiento. Nos hubiera gustado haberlos debatido en diciembre con ella al frente, pero bueno, no pudo ser así, así que bueno, me toca a mí en este pleno pues explicar y defender el presupuesto para este año 2021. El presupuesto del Ayuntamiento es un presupuesto consolidado y comprende, como siempre, 3 presupuestos. El del Ayuntamiento propiamente dicho, el de sus 2 organismos autónomos
que son la Escuela de Música Fernando Calahorra y la Residencia Virgen del Portal. En primer lugar, quiero aclarar que hemos sido cautos en relación a los ingresos previstos por la incertidumbre que todavía tendremos en este año 2021 con motivo del COVID. En los presupuestos, por ejemplo, de la Escuela de Música hemos previsto el mismo número de alumnos del curso 2021, que bajaron con respecto al curso anterior en casi 40 alumnos, y hemos mantenido las tarifas también para el curso 21-22, tal y como hemos hecho en el curso 2021. Esto hace que el Ayuntamiento tenga que incrementar su aportación a la Escuela de Música en unos 2.000 euros. Llevábamos ya varios años aportando 19.800 euros y ahora vamos a pasar a aportar 21.822 euros. Los ingresos corrientes ascienden a 85.731 euros, de los cuales 44.000 son las tasas de los alumnos y el resto son las aportaciones del Ayuntamiento, que como he dicho son 21.722, y la del Gobierno de Navarra, que las mantenemos en 19.800. Los gastos corrientes ascienden a 85.231, con lo cual, con las aportaciones que hacemos, la Escuela de Música es autosuficiente. Con respecto a la residencia, la realidad es totalmente distinta a la de años anteriores. Actualmente solo tenemos 30 residentes de los 50-52 que normalmente teníamos. Se ha presupuestado con una previsión de 30 a 34 residentes al final de año, y se ha hecho así porque la ocupación en estos meses, la realidad es que se está haciendo muy difícil el poder que gente venga a esta residencia. Además, las tasas de la residencia, que también las aprobamos, se han mantenido para todo el año 2021. Entonces, entre ambas cosas hacen que tengamos que hacer desde el Ayuntamiento una transferencia para el funcionamiento corriente de la residencia de 110.000 euros. Además, también se ha presupuestado una transferencia de capital de 20.000. Los ingresos corrientes, sin la aportación del Ayuntamiento de nuestra residencia, serían de 650.000 euros. Y los gastos corrientes ascienden a 752.450 euros. Con lo cual, que junto con los gastos financieros, que son 9.350, hace que tengamos que aportar 110.000 euros solo para el funcionamiento de la residencia. Aún así, hemos presupuestado también una aportación de 20.000 euros para habilitar un comedor en la planta sótano, ya que es una obra muy sencilla y entra dentro del plan de inversiones y de organización del centro que hemos puesto en marcha en esta legislatura. En definitiva, la aportación del Ayuntamiento para este año en las residencias de 130.000 euros, más del doble de lo que veníamos aportando en años anteriores, ya que normalmente aportábamos unos 60.000 euros dedicados exclusivamente a inversiones. Y este año pues vamos a tener que aportar, como digo, 130.000, de los cuales 20.000 son solo para inversiones y el resto es debido a la situación en la que nos encuentra nuestra residencia con motivo del COVID. Indicar que por parte de este equipo de gobierno nuestra prioridad y apoyo a la residencia es incondicional y por supuesto que trabajaremos en poder acoger a más residentes lo antes posible, y si tardamos pues 1 o 2 años, que los villafranquenses tengan la seguridad que siempre vamos a estar ahí, el Ayuntamiento, para cubrir el déficit correspondiente, y seguiremos realizando un poco las inversiones que por supuesto pues se harán siempre priorizando la necesidad y el bienestar de los residentes. Ahora voy a pasar a explicar el presupuesto del Ayuntamiento. Se ha hecho un presupuesto en el que no se ha presupuestado por la pandemia ni los carnavales ni las fiestas de la juventud. Sí que hemos contemplado las fiestas patronales, que veremos si se pueden celebrar o no, o de qué manera las podemos disfrutar. El resto también de partidas de actividades culturales, deportivas, pues las hemos ajustado también, pero con la previsión de que a partir de junio podamos ejecutar este tipo de actividades. Hablando de grandes en números, decir que en relación a los ingresos, que los ingresos corrientes este año ascienden a 3.379.019 euros, un 0,30% inferior a los presupuestados en el 2020. Estos ingresos corrientes comprenden en el capítulo 1 los impuestos directos, que hemos presupuestado 900.600 euros frente a los 997.500 del año pasado. Estos 100.000 euros de menos es la exención del IAE que ha aprobado el Gobierno central. En el capítulo 2
Están los ingresos del impuesto sobre construcciones, en el que hemos sido cautos y hemos presupuestado 50.000, unos 15.000 euros menos que en el 2020. En el capítulo 3 están las tasas y precios públicos, en el que también hemos ido a la baja, presupuestando 522.000 frente a los 568.000 del año anterior. En previsión, lo hemos hecho en previsión con lo recaudado este año, en el que han disminuido pues los importes de las tasas como piscinas, agua, polideportivo, ocupación de vía pública, etcétera. En el capítulo 4 están los ingresos corrientes, donde la partida más importante es el fondo de transferencias corrientes, y ahí sí que hemos hecho es incrementar los 100.000 euros que no vamos a cobrar del IAE, porque entendemos que el Gobierno tiene que compensar a los ayuntamientos en esa exención que ha realizado. Entonces, el importe presupuestado es de 1.381.795. En el capítulo 5 están los ingresos patrimoniales procedentes de fincas comunales, hierbas. Aquí hemos presupuestado 524.000, de los cuales prácticamente, 400.000 son de lo que recibimos de Bardenas reales. Como digo, el sumatorio de los ingresos para el año 2021 es de 3.379.019 euros. Los gastos corrientes presupuestados ascienden a 2.723.000. En el capítulo 1 están los gastos de personal, que suponen 1.018.000 euros. En el capítulo 2 integra los gastos de bienes corrientes y servicios por importe de 1.346.722. En este capítulo pues están los gastos corrientes, pero están los carnavales, las fiestas de la juventud, y bueno, pues como ha habido cosas que no hemos presupuestado porque sabemos perfectamente que no se van a realizar, pues ha disminuido en un 3,1% con respecto al año anterior. El capítulo tercero engloba los gastos financieros, que son prácticamente los mismos que el año anterior, que suponen unos 17.850 euros. El capítulo cuarto del presupuesto recoge las transferencias a terceros por parte del Ayuntamiento, como son todas las subvenciones a las diferentes asociaciones de nuestro pueblo y a nuestros organismos autónomos. El importe de este capítulo se ha incrementado en 130.000 y prácticamente, como he explicado antes, solo de la residencia, y hay un incremento que he dicho en gastos corrientes de 110.000 euros. Los otros 20.000 euros se corresponden con la ayuda de 10.000 euros para el fomento industrial y comercial de nuestro pueblo, y una partida que hemos creado este año también nueva de 10.000 euros para la creación de un servicio presencial en nuestro pueblo, de la mano de la Cámara de Comercio, para el desarrollo del empleo en la localidad. Lo que queremos es que la Cámara, estamos ya trabajando con ellos, la Cámara de Comercio, pues con otros ayuntamientos, pues ponga una persona un día presencial en Villafranca para que ayude a los vecinos a la búsqueda del empleo, la formación, y también a las empresas en la búsqueda de fondos y personal para las mismas. Creemos que es una iniciativa para crear empleo en la localidad que va en beneficio pues de los villafranqueses en su búsqueda del empleo y de las empresas de la localidad. El total de gastos corrientes es de 2.702.352 euros. También quería explicar un poco cómo afecta el COVID a este presupuesto. Quiero dejar claro que hemos dejado partidas de ingresos y de gastos abiertas, ya que no sabemos cómo se va a comportar y qué necesidades vamos a tener. Por lo tanto, las partidas de ayudas para las residencias, empresas, autónomos y familias están abiertas y se irán dotando en función de las necesidades. Recordar también que ya he explicado que hay una partida de 10.000 euros para el fomento comercial e industrial y que irá destinada pues a las acciones que hemos realizado a lo largo de este año, como han sido los bonos, las ayudas a empresas, el sorteo de Navidad, la promoción de Navidad, que también han funcionado en nuestro pueblo. Pues ahí esos sí que los tenemos presupuesto con 10.000 euros. Luego ya el tema de ayudas, pues como digo, hemos creado las partidas con 100 euros para que estén abiertas, tanto la de ingreso del Gobierno de Navarra, porque claro, si al final esto del COVID, pues en vez de ir a menos, va a más, pues me imagino que recibiremos ingresos como hemos recibido este año por parte del Gobierno de Navarra, y nosotros aplicaremos ayudas que tengamos que hacer a las empresas y ciudadanos. Analizados ya los ingresos corrientes por importe de 3.379.000 euros y los gastos corrientes de 2.705.000, la diferencia entre ingresos y gastos nos da el ahorro bruto. Este ahorro bruto es de 673.667 euros.
al que hay que quitarle amortizaciones e intereses que suponen 191.000 euros, nos da un ahorro neto de 482.500 euros. Con este ahorro de casi 500.000 euros, con los ingresos que hemos presupuestado de 194.000 euros de la venta de parcelas del polígono industrial, esto lo hemos presupuestado este año porque se deberían, ya están apalabradas, ya están vendidas, pero no está culminada la venta, que se debía haber materializado en este año pasado 2020, pero que con motivo del COVID pues ha sido imposible prácticamente materializarlas. Entonces, bueno, las hemos presupuestado este año porque sabemos que se van a ejecutar en breve, y las subvenciones, también hemos presupuestado subvenciones vinculadas a las inversiones que vamos a realizar por importe de 140.000 euros, y hemos presupuestado un préstamo de 500.000 euros para realizar un total de inversiones de 1.289.800 euros. Antes de pasar a explicar las inversiones planteadas para este año, quiero indicar que este año solo hemos presupuestado en las subvenciones, hemos presupuestado dos, los 40.000 euros para el Parque Félix Rodríguez de la Fuente y los 100.000 euros que supone el 50% de la inversión que nos correspondería de la urbanización del polígono industrial, ya que es la subvención, es el 50%, los 100.000 euros sería el 50% de subvención de la inversión del polígono industrial, que será de unos 200.000 euros. Esta convocatoria de urbanización de polígonos es una convocatoria anual, ya hemos hablado con ellos, se reparte entre todos los pueblos que urbanizan, y que con las circunstancias actuales pues prácticamente pocos pueblos la están llevando a cabo. Entonces prácticamente pues sabemos que si invertimos en el polígono la tenemos seguro. Entonces, bueno, pasando ya a las inversiones más importantes que hemos presupuestado son 400.000 euros para la sustitución de la hierba natural por hierba artificial en el campo de fútbol del Palomar, 200.000 euros para la urbanización, como he dicho, del polígono industrial, 140.000 euros para la pavimentación y redes de la calle Carmen, 115.000 euros para el comedor escolar, 100.000 euros para reformas en diferentes edificios municipales, 80.000 euros para la renovación y equipación del bar de las piscinas, 50.000 euros para la mejora y acondicionamiento de la zona del frontón, donde realizaremos una rampa de accesibilidad, y entre las mejoras está la construcción de esta rampa. 40.000 euros, como ya he dicho, para el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, 30.000 euros para instalaciones técnicas de red de agua, depuradoras y depósito, 22.000 euros para el acondicionamiento de las bombas de las piscinas, 20.000 euros para inversión en el acceso de las zonas deportivas, como la pista de pádel, el gimnasio. Lo que queremos es que se pueda reservar y acceder a las instalaciones en cualquier momento del día a través de una aplicación. Entonces vamos a dejar de tener las restricciones horarias que tenemos ahora, tanto en el pádel como en el polideportivo o en el frontón. Entonces esto ya lo llevamos bastante avanzado. Otros 20.000 euros para mobiliario urbano y señales, 20.000 euros más para muebles inventariales que se necesiten en los diferentes edificios municipales, 10.000 euros para inversión en caminos y los sotos, otros 10.000 euros para cámaras de videovigilancia, y luego ya pues pequeñas inversiones que realizamos todos los años de manera habitual. En definitiva, creo que este presupuesto es bastante austero en relación a que hemos sido cautos con los ingresos, ya que lo hemos presupuestado prácticamente todo a la baja. Las subvenciones presupuestadas son las mínimas, por lo tanto la probabilidad de conseguir más subvenciones es algo muy probable, porque vamos a acudir a pedir todas las subvenciones, y los gastos que se han presupuestado, como digo, teniendo en cuenta que a partir de junio esperamos tener un año, pues los gastos se han presupuestado, como digo, teniendo en cuenta que a partir de junio esperamos tener un año más o menos normal. Entonces hemos intentado, como digo, hacer un presupuesto realista en el que hemos priorizado inversiones, teniendo en cuenta ya las presentadas por otros grupos, ya que en varias de ellas ya coincidíamos, como lo que era el campo de fútbol, urbanización de calles y colegio. Resumiendo, globalmente vamos a realizar inversiones por más de 1.300.000 euros entre ayuntamiento, residencia y escuela de música. Estos presupuestos los consideramos buenos para Villafranca y los villafranqueses, recogen las necesidades que los mismos nos demandan, y nuestra obligación es trabajar
para mejorar las infraestructuras de nuestro pueblo, mejorar los servicios, escuchar las propuestas de los vecinos, en definitiva, hacer un Villafranca más participativo y atractivo, ajustándonos a la realidad económica y actual y priorizando sobre todo las inversiones. ¿Tenéis algo? ¿Se escucha? Sí. Vale. Nosotros nos vamos a abstener a los presupuestos de Navarra Suma porque entendemos que se trata de un ejercicio de responsabilidad y de compromiso político. Creemos que este debiera ser un año de recuperación económica y es necesario facilitar el camino para que las diversas ayudas municipales lleguen cuanto antes a quienes están sufriendo los efectos económicos de la pandemia, principalmente a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. En esta línea, nuestro grupo ha solicitado que se mantengan las partidas de ayuda para el COVID, tanto como para empresas como para las personas individuales, que están teniendo problemas también con temas de ERTES y demás. Nosotros, sin embargo, no estamos de acuerdo con estos presupuestos y como mediante la crítica y la discrepancia política se puede ayudar a reconstruir y a rectificar en momentos tan extremadamente delicados como los que vivimos, debemos puntualizar algunos aspectos en los que no estamos de acuerdo con el presupuesto. Y empezamos por la residencia. Todos hemos visto cómo este año con el virus ha afectado con mayor dureza a las personas mayores y en especial a las residencias de ancianos. Hemos visto la necesidad de garantizar que la residencia vaya a contar con los recursos necesarios económicos y de personal para que las personas que residan puedan vivir con dignidad y que los vecinos de Villafranca podamos seguir contando con la residencia en caso de no poder atender a nuestros mayores por su grado de dependencia o por el motivo que sea. Sin embargo, Navarra Suma ha reducido el presupuesto de la residencia de ancianos en 250.000 euros. El presupuesto ha pasado de 1.042.000 euros en un ejercicio normal como el ejercicio 2019 a 780.000 en el ejercicio 2021. Y aunque Navarra Suma fundamenta esta decisión en la reducción que se ha producido en el número de residentes, que es una reducción puntual, una situación que se debe revertir, sin embargo, Navarra Suma nos dice que va a tener que hacer una transferencia de 110.000 euros a la residencia para ayudarle y reduce las inversiones en 40.000, con lo cual el esfuerzo económico por parte del ayuntamiento es únicamente de 60.000 euros más que en un año sin COVID. Con un presupuesto como el que tiene el ayuntamiento, que se trata de un presupuesto de 4.200.000 euros. En los datos que se ve, Navarra Suma no parece que tenga intención de mejorar la residencia y se va a reducir en electricidad, se va a reducir en compra de alimentos, se va a reducir en reparaciones y se va a reducir en inversiones. Podemos entender una reducción en la compra de alimentos proporcional a la reducción que se produce del número de ancianos, pero en las cuentas de la residencia la reducción, por ejemplo, en la compra de alimentos no es proporcional a la reducción del número de ancianos, sino que se reduce todavía un poquito más. Además, para personal eventual se han presupuestado 100 euros. 100 euros, si no me he equivocado, 100 euros. Y con esto se va a cubrir la contratación del personal eventual para todo el año. Esto únicamente se puede hacer con el despido de todo el personal eventual y si se quedan sin cubrir tanto las bajas por enfermedad como las vacaciones de las personas fijas y todo ese tipo de contingencias que suelen ocurrir a lo largo del año. A esto tenemos que añadir que durante el ejercicio de 2020 se ha jubilado o se va a jubilar una cocinera y que Navarra Suma va a licitar un puesto de limpieza para su sustitución. Y que el puesto de sanitario director que siempre ha habido en la residencia, porque además es obligatorio por el concierto que tenemos con el Gobierno de Navarra, se ha sustituido por un puesto de fisioterapeuta director. Así que llevamos desde el 2019 sin un puesto fijo de sanitario en la residencia. Esto genera la tormenta perfecta y a nosotros nos suena a desmantelamiento de servicios públicos. Es lo que tanto les gusta a las políticas de derechas y esperamos que esto no sea en lo que está pensando Navarra Suma. Nosotros no estamos de ninguna manera de acuerdo con esta reducción presupuestaria
Creemos que los puestos de trabajo de dirección se están licitando de modo errático, sin criterios sanitarios. Creemos que se deben de reponer las bajas laborales y las vacaciones con personal eventual. Creemos que no se debe escatimar ni en comida, ni en electricidad, ni en reparaciones. Creemos, además, que se debiera de dotar de recursos a la residencia para garantizar un mejor servicio. Creemos que el hecho de ser una pequeña residencia con una cocina tradicional nos da una ventaja comparativa importante respecto a las demás y que esa ventaja debemos aprovecharla y potenciarla. Desde el PSN pensamos que mientras no se toma una decisión de hacer una nueva residencia mejor ubicada, con más espacio y mejor dotada, la que tenemos la tenemos que cuidar y dotar siempre con recursos suficientes que le den dignidad y calidad de vida a nuestros mayores. En cuanto al ayuntamiento, tenemos que decir que el Partido Socialista considera que es el momento de empezar a reconstruir, de potenciar de nuestro pueblo con inversiones financieramente sostenibles, de innovar, de hacer planes de formación, de cooperar con toda la industria local y, sin embargo, lo que vemos es casi una repetición de los presupuestos del 2020, porque las mayores inversiones se quedaron sin ejecutar. Navarra Suma nos presentó para el 2020 1.015.000 euros de nuevas inversiones y a fecha de noviembre apenas habían ejecutado 150.000. Nos dijeron que iban a recibir subvenciones de la Federación Navarra de Fútbol, del Departamento de Deporte y Cultura, de Educación, pero no se han recibido prácticamente ninguna subvención. Esta semana, sin embargo, también hemos visto en el Facebook que de nuevo se ha puesto en marcha la maquinaria propagandística de Navarra Suma y han anunciado que han solicitado 3 subvenciones. Solicitarlas es su trabajo, pero solicitar una subvención no asegura que la vayan a dar. Se tienen que cumplir los requisitos que se establecen en las partidas de subvenciones de Europa, en este caso, y además tiene que haber los suficientes fondos europeos para recibir esas subvenciones. Esperamos que el año que viene no nos veamos en la misma situación y que esta vez sí que se consiga por lo menos alguna de ellas. Para este presupuesto, Navarra Suma lo que ha hecho de alguna manera es hacer una lista de todas las inversiones que quieren hacer. Algunas de ellas son las mismas que se quedaron pendientes de hacer en el 2020, como por ejemplo el colegio público, los edificios municipales, el campo de fútbol. Han incrementado un poco los importes, han añadido unas pocas más y como ninguna de ellas, excepto la venta del polígono, tiene aprobada una subvención, pues y no les llegaba con los suficientes ingresos, pues van a endeudar al pueblo con 500.000 euros y alguno lo pagará. Pero antes de entrar más a fondo con el tema del endeudamiento, queremos analizar un poco los presupuestos por grupos contables, porque hay muchos detalles que nos parecen interesantes que los vecinos sepan. Por ejemplo, en el tema de los ingresos queremos destacar que el Gobierno de Navarra aprobó a finales del 2020 la eliminación del IAE, de manera que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas van a ahorrarse el pago de este impuesto. Pero, sin embargo, los ayuntamientos no dejan de recibir ese ingreso porque lo reciben a través de una compensación por medio de la transferencia, como ha comentado Mari Carmen. Estas políticas son políticas de ayuda, son políticas de izquierdas, políticas socialistas. Queremos recordar, además, que en el 2019 los presupuestos del ayuntamiento los presupuestos del ayuntamiento cuentan con 200.000 euros más todos los años, 200.000 euros de Bardenas reales. Antes se cobraban 200.000, ahora los ingresos de Bardenas reales son de 400.000. ¿Vale? Además, se han ahorrado de festejos en el ejercicio anterior 200.000 euros entre festejos, cultura y demás, por el motivo del COVID, porque no se ejecutaron, y este año hay un ahorro de 50.000 euros. Y añadir que el Gobierno de Navarra está ahí detrás con todo el tema del COVID y que hemos recibido durante el ejercicio 2020 2 transferencias, una subvención para inversiones de 86.000 euros y otra para gastos corrientes de 64.000. Quiero con esto decir que recursos económicos hay, pero que nosotros no estamos de acuerdo con la forma de distribuirlos.
En cuanto a los ingresos, me gustaría también añadir una puntualización porque, como Mari Carmen ha comentado de la Escuela de Música, hemos visto en la que en la partida del Ayuntamiento de Ingresos hay una partida nueva que se llama Gestión Financiera y Contable de la Escuela de Música por importe de 3.000 euros. Este concepto es nuevo y parece ser que ahora van a empezar a cobrar la gestión a la Escuela de Música que antes no se cobraba. Por lo que el incremento de la subvención que ha comentado Mari Carmen no sería real, porque le sumas más subvención, pero le restas ese ingreso que aparece en la partida de ingresos del Ayuntamiento de 3.000 euros por gestión de la Escuela de Música. En cuanto a los gastos corrientes, también hay algunas cosillas destacables, como por ejemplo que se reduce la limpieza de calles y similares. La barredora, que tan importante era para Navarra Suma cuando estaba en la oposición y que presupuestó en el primer ejercicio en 47.000 euros, se va a reducir el presupuesto hasta 6.000. Hay que aclarar que durante el año pasado los gastos de la barredora ascendieron únicamente a 3.000 euros. Parece ser que ya nadie se acuerda de lo importante que era antes la barredora para Navarra Suma. Y así se han ido reduciendo diferentes partidas en el presupuesto de gastos. Por ejemplo, en reparaciones de calles se pasa de 20.000 a 14.000 euros. En el consumo de agua del Canal de Bardenas, que antes eran 40.000, se va a pasar a 32.000. No tenemos muy claro cómo van a hacer esta reducción, porque la incorporación de los contadores de los huertos y el número de cabezas de ganado de la vaquería hace que este cálculo no se sostenga. Se han incrementado también, hemos visto, en 2.000 euros el gasto para partidas de igualdad y violencia de género, que como sabéis es la partida de la que dispone Izquierda Independiente. Pero esos mismos 2.000 euros se han reducido dentro de la misma bolsa de vinculación de gasto social y educación. Es decir, se le quita educación para darle a la mujer. Nosotros no lo entendemos. Los gastos de actividades deportivas diversas también se han reducido y aunque ha comentado Mari Carmen que era causado por la pandemia, nosotros han pasado de 15.000 euros a 7.000. Nosotros pensamos que si algo ha evidenciado la pandemia es la necesidad de promover y potenciar las diferentes deportes al aire libre, paseos en bici, running, con una buena organización y con el mantenimiento de las distancias. Todo esto sería importante tenerlo potenciado en el ejercicio 2021. Por otro lado, y esto es un motivo de alegría, porque nos alegra mucho ver cómo Navarra Suma año tras año planta chopos, nivela, rotura los terrenos y planta chopos. Nos satisface enormemente que Navarra Suma intente rectificar y corregir el mayor error financiero de la historia del ayuntamiento. Y aunque Navarra Suma no lo va a reconocer nunca, está claro que nadie va a poder entender ni entenderá jamás por qué Navarra Suma invierte en chopos si luego no va a recuperar la rentabilidad. La realidad es porque sí, porque los chopos son rentables. O tampoco ya nadie se acuerda de lo que decía Navarra Suma acerca de los chopos. Otra cosa, otro dato curioso que hemos visto es los abogados y notarios, que se van a incrementar en hasta 22.000 euros. No sabemos exactamente qué es lo que justifica este incremento. Y en cuanto a los servicios de web y prensa, que tanto potencia Navarra Suma, nosotros pensamos que tenemos una televisión pública sin transparencia, sin neutralidad y en la que solo aparece la opinión del equipo del gobierno. Y que no hemos visto todavía en año y medio una entrevista ni a Delia ni a Judith, pero hemos visto muchísimas entrevistas de Mari Carmen, muchas. Entendemos que debieran aparecer los 3 representantes políticos, porque así es como funcionan las televisiones públicas, que son las televisiones que se pagan con los impuestos de todos. En cuanto al pago de intereses, también se van a incrementar, porque en prácticamente 2 años se va a incrementar el endeudamiento en 1 millón de euros. Nosotros, el PSN, pidió medio millón de euros para ejecutar el 1 millón de euros de inversiones de las inversiones del PIL, con la diferencia fundamental de que nuestras inversiones, o para las que nosotros pedimos el medio millón de euros, estaban subvencionadas al 80%.
Aún así, Navarra Suma perdió 250.000 euros de subvención. Pero bueno, ahora, un año después, pide medio millón de euros para financiar otro millón de euros de inversión, que a fecha de hoy no tienen aprobada ninguna subvención. Por lo tanto, la tasa de recuperación del dinero es mucho más lenta. Y aunque parece que el nivel de endeudamiento no importa en un ayuntamiento, no es cierto, porque cuanto menos endeudado está en el momento que salen las grandes subvenciones del Gobierno de Navarra, que son con las que se financian las calles normalmente, o temas como el depósito, cuanto menos endeudamiento tienes, más capacidad tienes para poder hacer inversiones y más capacidad tienes para poder recibir subvenciones y recuperar rápidamente ese dinero. Por lo cual, el tener un endeudamiento bajo sí que es importante, y es por eso por lo que el Grupo PSN llegó a reducir casi más de 1 millón de euros durante su legislatura. De momento, en los 2 primeros años de Navarra Suma, y según el presupuesto, la reducción va a ser 0. En cuanto a inversiones, queremos decir que nosotros consideramos que todas las inversiones son buenas, todas, y cuando decimos todas también incluimos la pasarela. Me gustaría que vierais algunas pasarelas que se están haciendo en algunas localidades cercanas para que podáis comparar y valorar la pasarela que tenemos aquí, y para que podáis también ver cómo se está cuidando la que tenemos. Nosotros no vamos a tener pataletas infantiles con ninguna inversión. Nuestras prioridades en este ejercicio, y así se lo hicimos saber a Navarra Suma, son el depósito de agua nuevo, que como sabéis va a llegar el agua del canal de Navarra, y nuestro depósito no está preparado para soportar la presión del caudal de las nuevas tuberías. Y aparte de esto, todos los problemas que vienen ya acumulando debido a la obsolescencia del depósito. Pues bien, Navarra Suma ha previsto 30.000 euros para reparaciones del depósito y las ha incluido como inversiones. Un depósito, más o menos, para que la gente se haga una idea, viene a costar entre 700.000 y 1 millón de euros, con lo cual, cuando haya que hacerlo, Navarra Suma nos volverá a endeudar otra vez. En cuanto al comedor del colegio, como nos lo prometieron el año pasado, el año pasado nos lo prometieron, pero luego no tenían claro qué es lo que iban a hacer exactamente en el colegio, y este año nos han comentado que vuelve a ser lo mismo. Han hablado de comedor, pero en realidad no tienen claro si lo que se va a hacer es un comedor o depende de lo que salga subvención, o depende de lo que... Con lo cual, otra vez va pasando el tiempo y seguimos sin comedor en el colegio. Nosotros hemos pedido también la climatización de la Casa de Cultura y del Club de Jubilados, y aunque Navarra Suma sí que ha incluido una partida de edificios municipales, nos dijeron en comisión que era para hacer obras en el convento. Hemos solicitado también el campo de fútbol, y para aclarar nuestra postura por cosas que se están oyendo por ahí, decir que no hemos visto el proyecto, no sabemos qué se va a hacer, pero que nosotros pensamos que por el dinero que se va a terminar gastando Navarra Suma en el campo de fútbol, sería más adecuado hacer unas instalaciones polideportivas nuevas que incluyeran pistas de atletismo, de baloncesto, por ejemplo, y que resolvieran realmente el mayor problema que hoy por hoy tiene la Lesbes, que es la falta de campos de entrenamiento para las diferentes categorías. Hemos solicitado también la calle del Carmen y la calle Navarra. Navarra Suma dice que va a hacer la calle del Carmen, pero han presupuestado la calle del Carmen por 140.000. En los documentos que nosotros dejamos y que están en el poder del ayuntamiento, esta calle costaba 187.000 euros. Si realmente la van a hacer, podrían haber mirado realmente cuánto cuesta, porque nos llega. Otra de las inversiones que hemos solicitado son los baños de la segunda planta de la residencia, que ya lo venimos solicitando desde hace varios años, y es un proyecto que nosotros empezamos por fases, porque la verdad es que los baños de la residencia dejan bastante que desear y hay que renovarlos. Sin embargo, Navarra Suma no va a invertir grandes cantidades en la residencia, y nos ha propuesto hacer una inversión en la cual van a llevar el comedor de la residencia al sótano de la residencia. Yo espero y deseo que no haya muchos vecinos de Villafranca que tengan el comedor
en el sótano de su casa. Y creo que lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. No nos parece una inversión buena, no nos parece correcto bajar a los ancianos a comer al comedor con unas ventanas en altura en las que no ven luz natural. En cuanto a la iluminación y la mejora del Parque Rodríguez de la Fuente, que es otra de las solicitudes que nosotros hemos hecho, se consiguió una subvención por parte del Gobierno de Navarra de 40.000 euros y estamos a la espera de ver el proyecto, de ver lo que hacen y de ver cómo lo hace Navarra Suma. Como he dicho, nuestros proyectos no son los mismos que los de Navarra Suma, nuestras prioridades no son las mismas que las de Navarra Suma y nuestra forma de gestionar tampoco es la misma que la de Navarra Suma. Y aunque la forma de gestionar este presupuesto nos parece pésima, nos vamos a abstener por responsabilidad y por compromiso político en un año especialmente duro para todos. A ver, está claro que vuestra forma de trabajar y de gestionar no es la misma. No es la misma. Por eso los villafranquenses os dijeron que no gestionarais, después de 4 años os dijeron que dejarais de gestionar. Porque claro, 2015, 150.000 euros de inversiones, 2016, 118.000 euros de inversiones, 2017, 270.000 euros de inversiones y 2018, 682.000 euros. Solo eso no llega a 1 millón de euros lo que habéis hecho en 4 años de legislatura y lo que habéis solicitado en propuestas al ayuntamiento, solo el depósito ya son 800.000, más el campo de fútbol, que no solicitáis un campo de fútbol normal, un campo de fútbol de 3ª división, no un cambio de hierba artificial. Pero bueno, vamos a entrar. Con respecto a las propuestas que nosotros, las de la residencia, creo que lo que has dicho de la residencia, el discurso que te has pegado de la residencia es demagogia pura y dura. Pero además es de la peor usar nuestra residencia, como estamos, en la situación que estamos, para pedir, que lo has dicho, una enfermera más es lo que habéis solicitado. Inversión en los baños y más plantilla en la residencia, es que de verdad, Arantxa, no merecería ni respuesta. Primero, porque si os hacemos caso, a donde nos llevaría esta decisión sería a un cierre inmediato de esta residencia. Entonces, es que la haríais totalmente inviable. En segundo lugar, no merecería respuesta, ya que lleváis meses insistiendo en la residencia. Sabéis que llevamos también meses con 30 residentes. 4 años estuvisteis gobernando y tú estabas de presidenta de la residencia. Y entonces no se necesitaba una segunda enfermera. No se necesitaba. Eras presidenta, responsable de Hacienda, pues haber sacado la plaza antes. Estáis también con las inversiones de los baños, que no son prioritarias. Es que no son prioritarias y lo sabéis. Son más prioritarias las que hemos hecho en cocina, que hemos invertido en el horno, en la instalación de gas, hemos cambiado las ventanas. Entonces, y vosotros, los baños, la habilitación de lo que es el comedor en la planta de sótano, la habilitación del comedor en la planta de sótano para los válidos, lo que hará es liberar el comedor para sala y liberará el comedor actual para sala y comedor de los dependientes. Y entonces tendremos una nueva sala, que es la que ocupan los dependientes, la que está entrando a mano derecha, esa que lo ocupan los dependientes va a estar totalmente libre y será que tengamos un espacio mayor de ocio para tanto residentes como familiares. Es algo positivo. Es algo que lo demandan los propios trabajadores de la residencia por la manera de organizarlo. Y vosotros estáis en que mandamos el comedor al sótano, pero si ya con el COVID están comiendo ahí, si es que ha sido ideal, si no hay ningún problema. El problema es lo que pues eso, el que queráis poner vosotros. Entonces, pero bueno, otro tema que has dicho es que estás dudando en el tema de que hemos puesto personal eventual en la residencia, que hemos puesto solo 100. Pues claro, porque si tenemos 34 residentes, que es la previsión que hay de 30 a 34 residentes, pues no se necesitan. Y lo saben las trabajadoras. Y aquí me poníais incremento de la plantilla de la residencia.
incremento de la plantilla de la residencia. ¿Pero habéis hablado con el personal de la residencia para hacer esta solicitud? A ver qué os dicen ellas. Ellas mismas, las trabajadoras de la residencia, tanto eventuales como fijas, saben el esfuerzo que está teniendo el Ayuntamiento de Villafranca para mantener a las fijas y las interinas en la situación en la que estamos. Se van a tener que organizar, y nos hemos tenido y hemos estado hablando con ellas, para no despedir a ninguna, porque ahora mismo, tal y como está la situación, sobraría hasta alguna interina. Y no se va a despedir a nadie. Entonces no vengas con la defensa del trabajo, pero lo que no se puede hacer es tener una residencia sobredimensionada en personal. Porque, como digo, todas estas peticiones que hacéis de la residencia y el discurso que has hecho, es demagogia pura y dura. La residencia, si os hacemos caso a vosotros, el que cierra la residencia, se cerraría, nos tendríamos que cerrar. Por eso no os hacemos caso. Por eso no os hacemos caso. Otra de las inversiones que has dicho, la climatización en la Casa de Cultura, pues yo creo que este año no es prioritaria. Tenemos climatización y además, si se hace, se haría con subvenciones, y en este tipo de edificios municipales culturales salen pocas subvenciones. La climatización en los jubilados, ya te lo hemos dicho, que no es recomendable y no procede, y hablas con derechos sociales y no la recomiendan para nada. Con respecto al nuevo depósito de agua, esta actuación debe ir de la mano de administración local sí o sí, por su gran inversión. Tú misma lo has dicho, de 800.000 a 1 millón de euros. Claro, iba a venir también el agua hace 4 años, pero no está presupuestado. Hubiera sido el presupuesto vuestro de 4 años, el depósito, 1 millón de euros. 1 millón de euros. Pero no lo hicisteis. No, que lo hagamos nosotros. Que lo hagamos nosotros, ¿no? Entonces, en el depósito actual, se han hecho unos arreglos importantes. Se han hecho unos arreglos importantes en el año 2020 y se ha presupuestado también inversiones para su mejora. Pero uno nuevo, por supuesto, que no procede. Y si procede, y tan prioritario es que va a venir el agua del Canal de Navarra y no va a aguantar, ¿por qué no pedisteis esa subvención para esta inversión en los presupuestos de Navarra? ¿Por qué no hicisteis esa enmienda en vez de hacer la de 40.000 euros para el Parque Félix Rodríguez de la Fuente? Si tan prioritario es el agua y ese depósito no va a aguantar esa presión, es prioritaria el agua antes que iluminar o hacer un parque, poner unos aparatos de deporte en un parque. Pedir esa, pero no 40.000 euros. Y lo más incongruente, el campo de fútbol y el comedor escolar, es que son inversiones que coincidíamos. Cuando hablamos en comisión, yo os dije pedir en las enmiendas esas subvenciones. Pero es que has vuelto a pedir no un campo de hierba artificial como he dicho, como hemos puesto. Has puesto a condicionar el campo de fútbol a la 3ª división. A la 3ª división, lo que supone en instalaciones, en iluminación, en servicios. ¿Cuánto vale eso? Si cambiar la hierba vale 400, ¿cuánto vale eso? Más de 1 millón, más de 1 millón de euros. Sí, para 3ª división hace falta muchas más cosas que la hierba artificial. La hierba artificial, ¿vale? No, con lo que hay ahora no vale. Para acondicionar a 3ª división. La luz no vale. La luz no vale. Entonces, habéis pedido unas inversiones, bueno, que pasan, si las empezamos a valorar, pasan de casi 3 millones de euros. Es que es todo el presupuesto. Porque cuando nosotros hacíamos las peticiones a vosotros, nos hacíais valorarlas. Hay que tener cara el haber invertido 1 millón de euros en 4 años habiendo gestionado y venir aquí un año y pedir más de 3 millones en el presupuesto. Y si está gobernando en Navarra, pues oye, el campo de fútbol, el depósito, cualquier cosa importante, no 40.000 euros, porque esos 40.000 euros es un lavado de cara que ya lo estamos viendo, totalmente innecesario para nuestro pueblo. Lo verdaderamente importante, pues haberlo pedido. Luego dices que en el tema del préstamo,
vosotros pedisteis un préstamo de 500.000 euros también en el año 2018, ya, para hacer unas inversiones de 600.000. Para hacer unas inversiones de 600.000. Para hacer estas inversiones. Nosotros lo presupuestamos para invertir 1 millón. Hicisteis en el 2018 inversiones de 680.000 euros. No hay más. No, 680.000. Nosotros lo presupuestamos para este año para hacer inversiones de 1.300.000 euros. Con respecto a las inversiones que has dicho que nosotros hemos invertido, nosotros vamos a cerrar, porque has hecho mucha pedagogía de las inversiones. Cuando se cierre el 2020 hablaremos de las ayudas que hemos recibido por el COVID, de las inversiones que hemos hecho. No es el caso, estamos hablando de los presupuestos del 2021. Pero decirte que yo a día de hoy tenemos inversiones hechas por el Ayuntamiento de 457.000 euros, más inversiones que faltan de realizar a día de hoy, el estado de ejecución. 457.000 euros de las inversiones presupuestadas, con un año de COVID en el que se ha tenido que paralizar todo. 457.160 euros el estado de ejecución a día de hoy. Otro dato también con respecto al préstamo: solo en los 2 años, en el 19 y en el 20, ya hemos amortizado 556.000 euros, más lo que amorticemos en el 21. Aunque pidamos 500.000 euros, la deuda se va a ir reduciendo, con lo cual no hay ningún problema. Vamos a seguir trabajando en el tema de las subvenciones. Hemos pedido, claro, los fondos Next Generation, claro que son unos fondos, claro. Es un brindis al sol, esos fondos, que tanto se está llenando la boca en el anterior presupuesto, que los fondos europeos. Ya hemos pedido 800.000 euros. Ahora, a ver qué viene de Europa, qué viene a España, qué viene a Navarra y qué viene a Villafranca. Pero por de pronto, nosotros como pueblo, como ayuntamiento, hemos solicitado ayudas por 800.000 euros. ¿Vale? El año pasado también nos hablasteis de que los presupuestos no los aprobábamos, no los aprobabais porque presupuestábamos subvenciones que no sabíamos si se iban a conceder o no. Claro, pero también ha habido subvenciones que se han concedido y que no estaban presupuestadas, como la del ambulatorio. También se ha hecho. Entonces, nosotros este año hemos presupuestado las realistas. Entonces, tenemos claro que vamos a trabajar para conseguir subvenciones en cada una de las inversiones que nosotros hemos presupuestado. Y creo que con el remanente de tesorería que tengamos de años anteriores, más las subvenciones que se puedan conseguir, igual no sé si hay que pedir ese préstamo o igual hay que hacer más inversiones de otro tipo. Porque también hay que tener claro que tanto el 2020 como el 2021 son 2 años en los que la regla del gasto que nos limitaba en el tema de inversiones nos la han levantado. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de invertir, que no quepa ninguna duda que vamos a invertir. Con respecto a la escuela de música, Arantxa, yo creo que, no sé, si es que en estos 4 años no te has enterado, eres la presidenta también de la escuela de música. Y dices que hay 3.000 euros de ingresos. Claro que hay. ¿Y no había 3.000 euros de gastos administrativos en la escuela de música? Revisa los presupuestos. Se estaba pagando ese dinero. Ese dinero se estaba pagando, y no me digas que no, es que ese dinero se estaba pagando, y lo que hemos hecho ha sido reflejarlo y decir, mira, en vez de que se pague directamente como se está pagando, viene al ayuntamiento, porque lo están ejerciendo personas del ayuntamiento, y nosotros con los complementos. Entonces lo que hemos hecho ha sido darle forma a algo que no se estaba realizado de una manera muy correcta. Entonces esos 3.000 euros, chica, eras la presidenta de la escuela de música. Con respecto a la limpieza, por supuesto que nosotros el año pasado, este año 2020 habíamos presupuestado la externalización de lo que es la limpieza a una empresa, pero como vino el COVID y con todas las gestiones que hemos tenido que hacer, pues no hemos podido. Y además, si no se han ejecutado las fiestas, si no se han ejecutado ni la juventud ni las fiestas, que es cuando más se necesitan las máquinas de limpieza, pues no las hemos
usado, ¿no? No hemos usado esa partida. Y este año lo que hemos apostado es por 3 trabajadoras que se han contratado para la limpieza. Y entonces hemos dicho, bueno, pues este año, con motivo del COVID y la falta de empleo, pues bueno, vamos a dejar un poco en stand-by la externalización y vamos a dar trabajo a gente del pueblo. Y hemos cogido a 3 trabajadoras, 8 meses, 5 horas, y están una en la escuela, que nos han obligado a poner una persona de limpieza, y 2 que están ejerciendo limpieza en la calle junto con la otra trabajadora fija del ayuntamiento. Entonces tenemos a 3 personas fijas, 5 horas todos los días barriendo y limpiando nuestro pueblo. Pues hemos apostado en ese sentido por eso. Es que no sé qué más. Lo de promover, que dices que promover deportes al aire libre, pero si estamos promoviendo cosas, y las primeras que nos estáis achacando, tanto en deporte como con actividades, sois vosotros. Es decir, estamos promoviendo, hacemos la música en la plaza, hacemos tal, promovemos diferentes actividades y se cuestiona si se tienen que hacer o no se tienen que hacer. Entonces nosotros hemos presupuestado, como he dicho, ajustando un poco y pensando que a partir de junio vamos a hacer todo lo posible para que se realicen las actividades culturales y deportivas habituales en nuestro pueblo. Y luego, no sé, con el tema de la televisión, de verdad, ahí me has dejado. Es decir, que no os tratan, yo creo que os tratan perfectamente, se están gestionando, se está haciendo una televisión de calidad que para nada tiene que ver con la que había antes. Se están dando unos informativos en el que todas las notas de prensa que sacáis se dicen literales. Se os está dando voz de manera habitual en todos, y si no, repasar los informativos de los lunes, y cuando hablas de trato de favor, el que se os dio al PSN cuando en el debate antes de las elecciones, que fuimos los 3 grupos, primeramente dijeron 45 minutos. Es que se puede ver, 45 minutos estuve yo. Hora y pico Judy, y aún se ayudó con Olach, cuando era una persona por grupo. Y Delia se pegó 2 horas. 2 horas estuvo hablando Delia en la televisión, en ese debate donde nosotros exponíamos nuestro programa electoral. Y yo 45. Y no dije nada. Ya, no dije nada, pero mirarlo, que es que se dio cuenta todo el mundo. Entonces, ¿dónde está el trato de favor? Es decir, es que sé perfectamente que todas y cada una de las notas de prensa que sacáis contra la gestión o con lo que sea, se dan en la televisión, con lo cual no podéis decir absolutamente nada. Yo la única entrevista que he tenido allí fue para la presentación y la introducción de de la nueva televisión, pues para decir que estamos aquí, que es a la nueva televisión, y hacer una presentación tal cual. No he vuelto a tener otra entrevista. Luego, si hemos hablado de diferentes temas culturales, deportivos y tal, pues el equipo de gobierno es el que tiene que hablar. Os guste o no os guste. Si tenemos que hablar algo de deporte, pues hablará, pues no sé, pues el que tenga que, perdón, José Ángel. Entonces, tenemos que hablar los que tenemos que hablar. Entonces, si en un momento dado, por parte de los grupos municipales, se decide que hay que hacer algunas intervenciones de los grupos políticos y tal, pues ya se verá, se valorará y se hará, no tengo ningún problema. Pero por supuesto que el que habla en todas las intervenciones es el tema, son las personas que dirigen las concejalías. Y con el tema de los abogados y notarios, ¿que te extraña que se incremente la partida? Pues no te extrañe. Si ha cogido gusto el PSN a meter al TAN, pues todos los recursos del TAN ya sabéis que nos cuestan unos 500 euros. Más lo que venga de esto, pero ahora mismo, no sé si habéis metido ya 5 o 6, pues a este paso, pues hemos presupuestado en función de lo que prevemos que va a llegar.
porque todo lo recurrís. Aunque no os lo acepten o no os los dejen de aceptar, pues entonces nosotros, que sepáis que nosotros tenemos un despacho de abogados en el que estamos trabajando con ellos, y cualquier cosa que venga al ayuntamiento que sea de abogacía, pues lo trabajamos con ello. Entonces yo creo que más o menos te contestaba a todo. Yo entiendo que los presupuestos son buenos. Y bueno, pues os abstenéis, pues de acuerdo, nosotros también nos abstuvimos en el año 2016 con los vuestros, para daros un margen de confianza. Por alusiones pido la palabra. Sí. Bueno, una vez más, y me imagino que de forma reiterativa y durante esta legislatura, Navarra Suma se olvida que dentro de nuestra legislatura hubo un PIL, luego hubo unas inversiones financieramente sostenibles y conseguimos el PSN invertir la máxima cantidad que nos permitía nuestra economía, que fue 1.200.000, aparte del millón que has dicho durante los 4 años. No sé por qué este detalle se olvida, Navarra Suma. Qué pena para Villafranca que, lejos de ver el pueblo cómo avanza, Navarra Suma tenga como constante la acusación a nuestra gestión. ¿Qué está pasando? Para que sigan con la misma canción una y otra vez. Pues nosotros ya hemos cambiado la sintonía. ¿Con cuánto dinero dispusimos? Ya que has hablado de nuestras inversiones. Se nos achaca constantemente que no invertimos en nuestra legislatura, pero nuestra realidad es que no había dinero. No había subvenciones, tampoco teníamos ingresos por chopos, no teníamos esa subida de financiación por parte de Bárdenas Reales. Nuestra realidad financiera fue muy dura. Pero cuando nosotros entramos en el ayuntamiento, a nosotros se nos dejó 80.000. La diferencia es que a vosotros se os dejó 700.000 euros. Bueno, vamos a ver, entonces, por lo que se ha oído aquí, vamos a medir la gestión por el dinero. Más deuda, mejor gestión. Más sueldo, mejor gestión. La realidad es que es distinto maestrillo, distinto librillo. Una de las definiciones de hacer economía, Mari Carmen, es administrar el patrimonio, tomar decisiones para aumentarlo o gastarlo, decidir cuánto se consume ahora y cuánto se ahorra para el futuro. Todo dentro de unas reglas del juego que evidentemente tenemos que cumplir todos. Y por todo ello, en nuestra legislatura hemos mejorado el colegio de nuestros peques, realizando aislamiento térmico y acústico tanto en paredes como en tejado, consiguiendo un mejor bienestar de los alumnos. Mejorando considerablemente la climatización en la escuela de música, cambiando todas las ventanas y realizando aislamiento tanto térmico como acústico, donde nunca se había hecho nada. Estaba insonorizada con cartones de huevos, con lo que esto supone con riesgo de incendio y de salubridad. ¿Desde cuándo estaba esta infraestructura así? Mejoramos considerablemente el campo de fútbol. Nos encontramos con unos baños públicos que tenían tazas turcas, con unos vestuarios bastante obsoletos, y se tuvo que invertir. ¿Desde cuándo estaba esa infraestructura así? Mejorando considerablemente la residencia, porque los usuarios válidos vivían con unos baños que daban pena. De 40 años de antigüedad. Renovamos completamente los baños de manera integral, una vez más mejorando el bienestar de nuestros mayores, que se han visto que son los más vulnerables. Mejoramos la limpieza en una zona donde hubo varios incendios, con el riesgo que eso conllevaba por la cercanía en fitosanitarios. ¿Desde cuándo estaba esa zona así? Solucionamos, a costa de una empresa, el tema de la calle Pamplona, mitigando los ruidos que había de manera considerable, con informes técnicos correspondientes. ¿Desde cuándo sé que estaban quejando los vecinos de esta situación? Realizamos con la Mancomunidad de la Ribera los contenedores soterrados en la entrada del pueblo, mejorando el servicio
y también la adecuación de la zona, entrando a una entrada del pueblo mucho más amable y agradable. Asfaltamos calles en muy mal estado, como por ejemplo la calle Santa Eufemia, que estaba totalmente parcheada, o la calle Cañada Real, que también tenía un gran deterioro, así como muchas otras. Por cierto, asfaltamos, sí, con asfalto caliente, sí, y como dice Navarra-Suma, con material de otro siglo. Veremos con qué material lo hace Navarra-Suma. Y todo ello disminuyendo la deuda e incrementando el superávit de nuestra economía, con ese poquito que has dicho que invertimos durante 4 legislaturas. Porque nuestra prioridad siempre ha sido la misma, mejorar el bienestar de nuestros vecinos. Pocas inversiones, a nuestro parecer, el poder hacer muchas cosas mejorando, como he dicho, el bienestar y la calidad de vida de los villafranqueses, aún sin un poder financiero económico importante, es cuestión de saber hacer economía. Por lo tanto, Navarra-Suma puede reiterarse una y otra vez en la cantidad que hemos invertido. Para nosotros lo importante es ver dónde se ha invertido el dinero y qué se ha conseguido con ello, y sobre todo a qué cantidad de villafranqueses y villafranquesas hemos beneficiado con nuestras actuaciones. Se vuelve a olvidar Navarra-Suma de manera continuada el millón que conseguimos con las inversiones financieramente sostenibles para la pasarela, para las calles, para la iluminación viaria. Bueno, conseguimos, gracias a nuestra cautela, unas inversiones con una gran subvención. Por lo tanto, un beneficio para todos los villafranqueses. Pero volvamos a cambiar la canción. Ahora hay dinero. No ha habido fiestas, como ha dicho Mari Carmen. Se han aumentado asignaciones como son las de las Bardenas Reales, que ya lo hemos comentado. Pues ahora esperamos ver que en Villafranca se hacen grandes inversiones, beneficiando a la gran mayoría de los villafranqueses. Por cierto, los fondos del Next Generation, que pronto tendréis una reunión, porque ha habido nota de prensa sobre ello y se os convocará a los ayuntamientos, por favor, cuando vayas a hablar de ellos no vuelvas a decir que es un brindis al sol, porque en ellos se está trabajando muchísima gente para que España pueda salir de esta gran crisis que estamos sufriendo. Porque se ha peleado en Europa, porque se está peleando en España y porque se está peleando arduamente en Navarra, para que lleguen a la gran mayoría. Porque eso es la política progresista de izquierdas que tenemos los socialistas. Estos presupuestos que ha presentado Navarra-Suma vienen a presentarse en un año muy difícil, en el que nosotros, como bien ha dicho mi compañera, por responsabilidad, debemos de, sobre todo, intentar garantizar que la recuperación económica de Villafranca sea lo más rápida y que llegue a la mayoría de nuestras gentes. El tema de la residencia, creemos que es importante, muy importante, garantizar la atención a nuestros mayores ahora en el presente, pero también en el futuro. Se ha nombrado en tres ocasiones 30 residentes, ya vamos 33. Y creemos que si lo hacemos lo suficientemente atractiva, seguiremos subiendo. Pero has nombrado la demagogia. ¿Qué es la demagogia? La demagogia es argumentar sin fundamentos, sin determinaciones. Y nosotros hemos argumentado con números. Si algo hay más determinante que los números, no sé yo. Creo que en lo que es la calificación de demagogia, ahí, Mari Carmen, te has equivocado. Has dicho que los baños no son prioritarios. Pues tú los has visto y hay que vivir con esos baños que realmente dan mucha pena, muchísima pena. Números. Las inversiones según los números de los presupuestos que ha presentado Navarra-Suma, las inversiones en la residencia, el dinero que has dicho tú, que es de capital, pasa de 60 a 20. Luego va a haber menos inversión. Según los presupuestos que ha presentado Navarra-Suma, baja el pago a eventuales de 182.000 euros a 100
euros. Eso es lo que vosotros habéis presentado y esos son números y eso es determinante, eso es objetivo, eso no es demagogia, eso es lo que vosotros habéis plasmado. Ahora dices, si hemos hablado con las trabajadoras, por supuesto, y lo están pasando muy mal porque tienen una serie de procedimientos nuevos que tienen que seguir con una población muy vulnerable y con mucha sensibilidad y mucha delicadeza. Claro que hemos hablado con ellas. Por eso seguimos reiterando que creemos que necesitamos una enfermera, una atención a los ancianos los 7 días de la semana, y lo reiteraremos una y otra vez porque hemos visto que la población más vulnerable son nuestros mayores y nosotros con el tiempo llegaremos a ser mayores y con la vida que llevamos todos de conciliación seguramente nuestros hijos será muy difícil que cuiden de nosotros porque deberán de trabajar, con lo cual vamos a garantizar, y esto tiene que hacerlo la institución, que el futuro tanto de los que ahora son mayores como de los que vendrán sea un futuro con un bienestar social por lo menos como el que se merecen, o no se merecen eso, muchísimo más, no hay duda. De la Escuela de Música lo único que tenemos que decir es que ojalá vuelva a ser lo suficientemente atractiva, porque nosotros creemos que la música es cultura y que Villafranca debe de brillar en eso. Tenemos a gente muy brillante que ha salido de aquí y debemos de seguir esa senda. Con respecto al ayuntamiento, para nosotros hemos perdido un año muy valioso porque hemos tenido unas infraestructuras totalmente paradas en las que, como teníamos en labores esenciales, estaba contemplada la construcción, se podían haber mejorado infraestructuras como han hecho muchas otras localidades. Y creemos que en este caso, en el 2020, podíamos haber aprovechado ese mejoramiento porque se ha hecho en otras entidades, porque teníamos presupuesto y creemos que se ha perdido ese año. Porque Navarra Suma hizo un presupuesto con 1 millón de euros de inversión que hoy en día no ha ejecutado. Has dicho 457.000 euros. Vale, bien. De hasta el millón, pues hemos dejado de invertir muchísimas cosas. Tenemos sospechas de dónde se van a realizar, pero bueno, de cuándo se van a realizar esas inversiones importantes. Pero al hilo de la cuestión, este año vemos que también el presupuesto de inversión es muy elevado. A ver cuántos se ejecutan. Lo peor, en nuestro entender, es que vuelve a endeudarse el pueblo. Y aunque esta cuestión a muchos les parezca baladí y que no tiene importancia, nuestra política austera en economía era siempre en vistas a que cuando llegaran unas subvenciones mayoritariamente sostenibles para Villafranca, es decir, cuando habría unas subvenciones de hasta un 80%, incluso un 90% e incluso un 100% se nos pudiera dar porque nuestra economía estaba sostenida, estaba saneada, como así lo decimos, y como así nos pudieron dar el 1.200.000 en inversión. Creemos que la estabilidad financiera es importantísima y no vemos ese camino en Navarra Suma. Vemos el camino de siempre, endeudamiento, gasto, gasto, gasto. Lo de la limpieza, bueno, barredora, que la aparcamos, que lo he oído. No la aparcamos, no la podíamos reparar porque el coste de la reparación era igual que una barredora. Y externalizamos la limpieza del pueblo, la externalizamos nosotros también. Y nosotros teníamos protocolizado con el jefe de brigada que cada 3 meses mínimo se hiciera una limpieza viaria en el pueblo. A nivel completo, más luego toda la limpieza añadida a lo que serían unos carnavales, unas fiestas. Si ahora, con la pandemia, no es fundamental esa limpieza, no sé cuándo puede ser. Tú has dicho, no hemos usado esa partida de limpieza. Pues creo que incluso tendríamos que haber tenido en el resultado de ejecución del 2020 esa partida disparada. Disparada. Es lo que nosotros pensamos por lo que estamos sufriendo. Menos reparaciones en calles, es la realidad. En los presupuestos habéis reducido los importes de reparaciones de calles. ¿Cómo vais a hacer para que las calles no se rompan? Por favor, explicárselo a los villafranqueses para que lo anoten. Porque las tuberías de Villafranca son las que son y se rompen con la asiduidad que se rompen.
Bueno, a ver, esperemos que esta partida tampoco se incremente. Menos pago al canal de Bardenas del agua. Esto ya nos rompió los esquemas. Nos rompió los esquemas. Hay una vaquería cuyas vacas beben de hemorante. Y que ahora mismo hay un tribunal superior que ha dicho que les deja ampliar. Ahora mismo, y en las últimas noticias que tengo, ya duplicaban la cabeza de ganados de licencia que tenían. Están en ello, y me consta que el Gobierno de Navarra está estudiando una modificación de ley de medio ambiente para que esto no ocurra, porque las consecuencias para Villafranca van a ser nefastas. No solo con el consumo de agua, que fue una cesión de la comunidad de regantes por unas hectáreas sin pensar en la cabeza de ganado, que ahora mismo se está duplicando. Para que la gente lo entienda, Morante tenía una vida, cuando se llenaba, duraba al principio duraba entre 20 y 25 días. Ahora no llega a 10. Pero vamos a pagar menos al canal de Bardenas, cuando realmente el canal de Bardenas tiene que hacer un mayor mantenimiento por el canal de Navarra que va a llegar. No entendemos cómo vas a hacer. A esto hay que sumarle, que ya dijisteis que no habéis hecho el estudio, de cuánto se va a gastar en los campos, en las huertas, en todas esas infraestructuras que ahora mismo están surgiendo de ocio. De ahí a gastar menos, por favor, que ojalá esta fórmula funcione por el bien de todos los villafranqueses. Al margen, y no es el momento para entrar en esta cuestión, pero al margen del mantenimiento de los caminos, al margen de los vertidos de purines que tiene esta empresa, o sea, creo que ha sido más que cauteloso, osado Navarra Suma en realizar estos presupuestos, por lo menos en esta partida. Menos inversiones deportivas, pues seguimos manteniendo lo mismo. Villafranca necesita deporte porque lo hemos necesitado todos durante el confinamiento. Esto ha hecho que afloren muchos deportes nuevos, porque en casa no podíamos hacer muchas cosas, y con esto creo que podríamos haber iniciado un camino también a futuro con el deporte. Sí, más chopos, pero bueno, eso solamente ratifica lo que nosotros hemos dicho siempre y que es la verdad, más rentables. Los chopos son rentables, sí. Lo de la prensa, bueno, lo de la prensa, yo sinceramente no soy muy amiga de la prensa. Me ha costado hablar, pero tú has dicho, lo has dicho tú, que en la campaña electoral se te llamó. Lo has dicho tú. Judith, tú, 45, yo 2 horas. La iniciativa de ese debate, no sé de quién surgió. Pero... Pues deberías saberlo. No, a mí me llamaron y me dijeron, vais a estar los 3 grupos políticos, estamos haciendo... Pues lo mismo que a mí. Bueno, que termino. Estamos haciendo una ronda por los pueblos, ¿quieres venir? Y yo, pues por supuesto que sí, en campaña electoral pues tendríamos que exponer todos. Lo de 45, que lo han visto todos, pues no lo he visto. Pero, ¿se te llamó? ¿Estuviste? Se te llamó, como partido político diferente, ¿no? Pues no se nos ha llamado todavía a nosotros. En campaña electoral. Ojo, Bueno, vamos a especificar que es en campaña electoral. Y no fue iniciativa tuya, tal y como has dicho. Vale, pues entonces, si no fue iniciativa y ya se había mía, hecho anteriormente, y tú saliste, en otras legislaturas. Me echas a mí la culpa de que si yo 2 horas, que si tú 45, pero no fue iniciativa mía. Bueno, venga, pues ya hemos hecho la bola, ya está, ya hemos hecho la bola. Debates electorales en el canal local ha habido de muchísimos años atrás, ¿eh? Bueno, el hecho de que en la televisión dices que se te hace, por supuesto, eres tú el equipo de gobierno, por supuesto, tú eres la que tiene que ser garante del bienestar de Villafranca, la que tiene que exponer cuáles son las actuaciones que está haciendo el equipo de gobierno, por supuesto que tú debes de salir en prensa, es algo que lo veo esencial, Sí que has metido tus cositas, sí, porque sí que metiste todo el tema de la contratación, lo de pintura, hiciste un alegato de no sé cuánto tiempo. A mí no se me llamó para dar mi versión, pero bueno, el tribunal
El tribunal es el que ha dicho que es nulo de pleno derecho. Perfecto. Un tribunal, que creo que ahí si el tribunal no es neutral, pues ya me dirás el qué. Y para terminar, después de esta lectura de estos presupuestos que dices que son tan buenos y nosotros hemos hecho tan poco, bueno, he hecho un pequeño resumen, aún se me ha quedado alguna cosa en el tintero. Dices que hemos pedido como enmiendas 40.000 euros. Pues te voy a decir una cosa, Mari Carmen. Nosotros en año y medio hemos conseguido, como concejales de la oposición en un ayuntamiento de 3.000 habitantes de Villafranca, hemos conseguido más dinero ya de lo que tú has conseguido como parlamentaria en el Gobierno de Navarra durante nuestra legislatura. Porque nos acordamos perfectamente de las enmiendas que hubo a los presupuestos del Estado con Rajoy en el 2018, en el que tú como parlamentaria no pediste absolutamente nada para Villafranca y, por nombrar algo, se consiguió, por ejemplo, 300.000 euros para Marcilla, aquí al ladito, 3 millones para Tudela, aquí al ladito, 900.000 euros para Cintruénigo, aquí al ladito, 1.889.000 euros para Milagro. ¿Y para Villafranca? Porque creo que la petición del cambio de hierba artificial viene desde hace bastante tiempo. 0. Con lo cual, eso de que dices que teníamos que haber pedido y no sé qué, ya hemos conseguido más que tú. Con lo cual, estamos súper satisfechos. La petición del campo de hierba artificial viene desde hace tiempo, pero no la hicisteis. Y nosotros la vamos a hacer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y bueno, yo creo que el debate se nos está yendo, es decir, estamos en los presupuestos de 2021 y estamos haciendo, la verdad que no hace falta que me expliques la demagogia, porque tú eres experta en hablar y hablar y hablar y decir poquita cosa. Hacer economía y a gestionar, no creo que tengas que explicarme a mí cómo se gestiona y cómo se hace economía, siendo economista como lo soy yo. Entonces, en eso, enseñarme poco me tienes que enseñar. Con respecto al remanente de tesorería que dices que nos dejaste de 700.000 euros, solo decirte que de esos 700.000 euros, 500.000 eran del préstamo. Con lo cual era un remanente ficticio. Había 500.000 euros recién pedido un préstamo, que ese préstamo, como entró antes del 31 de diciembre, entra a formar parte del remanente de tesorería. Con lo cual, el remanente de tesorería que el PSN dejó el 31 de diciembre de 2018, el real, porque hay que quitar los préstamos, era de 200.000. Y ya, con el tema de las subvenciones, que si no vamos a explicar, porque las subvenciones de las calles ya hemos explicado casi 2 y 3 veces de quién es la responsabilidad de la pérdida de estas subvenciones. La escuela de música, de verdad que no ha dejado de ser atractiva por nada. La escuela de música de Villafranca sigue siendo atractiva y se va a trabajar desde el ayuntamiento para que así lo sea. Este año, dices, se ha perdido un año. No se ha perdido un año. Si vamos a hacer inversiones por más de 500.000 euros, y ya sabes perfectamente cuando hablas de temas deportivos, si acabamos de adjudicar el cubrimiento de la pista de pádel, si se va a ejecutar ya y está adjudicada. Con respecto a la limpieza, que se ha reducido la limpieza, pero es que se ha metido todo lo que era limpieza de COVID, se ha metido en la partida de COVID. Por eso, esto, cuando hablas de subvenciones, pero si habéis hecho una pasarela sin subvención, ¿quieres que hablemos de inversiones? Es que si me pongo a hablar de inversiones, en los 8 años que estuve yo como alcaldesa, calles, gimnasio, frontón, piscina, zona del castillo, es que no pararía de enumerar 11 millones de euros. De eso es de lo que estoy orgullosa, de los 11 millones de euros. Y siendo parlamentaria, he estado pidiendo a los presupuestos de Navarra, para la residencia, para la escuela y para el campo de fútbol. ¿Vale? Cosa que el PSN no apoyaba. Y ahora tampoco ha apoyado. Porque era lo importante, haber apoyado en esta legislatura. Con respecto a la calle Pamplona, es que la calle Pamplona sigue haciendo ruido, que nos lo están diciendo, sigue haciendo ruido. Con respecto a los contenedores de la entrada, pero si estaban presupuestados y lo sabíamos apalabrados, pero estaban presupuestados en un lugar que no fastidiaba la plaza, y ahora lo que habéis hecho, amabilizar la entrada, de amabilizar la entrada nada, habéis fastidiado la plaza, y los autos de choque que se ponían ahí no se pueden poner.
No se pueden poner y tenemos que subirlos a la Plaza de la Juventud y cambiar los autobuses al otro lado. Entonces, si es que todo lo que tocáis lo fastidiáis, todo lo que tocáis lo fastidiáis. Ya os lo digo desde ya. Entonces, yo creo que estamos llevando el debate a donde queremos. No. Creo que estamos en el tema de los presupuestos, está bien, está clara. Yo creo que llevamos ya 2 horas hablando de historias. Yo creo que vamos a pasar a votación y ya está, ya seguiremos hablando, porque todo esto que hablamos se debatirá en el cierre del 2020, y en el cierre del 2020 veremos las cuentas del 2020 y las analizaremos cuenta a cuenta claramente cómo son. Entonces, pues pasamos a votación del presupuesto de consolidado de ayuntamiento, residencia y escuela de música. Pues voy a leer la propuesta. Bueno, si lee la propuesta. En la Comisión de Hacienda celebrada el 15 de enero de 2021 se dictaminó favorablemente sobre los presupuestos generales del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos. En virtud del artículo 270 y siguientes de la Ley Foral 6/1990, se somete a la aprobación, si procede, por el Pleno del Ayuntamiento de Villafranca los presupuestos generales del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos para el año 2021. Los presupuestos serán publicados en el BON por un plazo de 15 días hábiles para que se puedan formular alegaciones. Si no las hubiera, se entenderá aprobado definitivamente. Pasamos a votación. Vale. ¿Votos a favor de los presupuestos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, se aprueban los presupuestos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos por 6 votos a favor y 3 abstenciones. Bueno, pues se levanta la sesión.